anti nada, soy un pro Ecuador. Y luego volvió a repetir esta frase que ya había dicho, el anti tiene un techo y el pro es infinito. ¿Cómo leemos primero como nuevamente estos intentos de conciliación y de distanciarse del anti? Hola Sol, buenas noches, qué gusto estar aquí, Fabricio, José Luis, y compartir el panel con Ana, de quien admiro muchísimo también. Evidentemente no podemos desconocer, ¿no es cierto?, que este discurso, incluso desde lo anecdótico, la duración, los simbolismos que han circulado alrededor de él, tienen esta intención de renovarnos el discurso, de generarnos unos aires nuevos. Y evidentemente los antis tienen un techo y los pros son infinitos, es una herramienta retórica poderosa, pero que sin embargo creo que no deberíamos quedarnos solamente en lo anecdótico del día, de este 23 de noviembre, sino inscribir esta frase dentro de un contexto. Y eso va a ser potentísimo cuando inscribimos estas frases dentro de un contexto, porque más allá de que este haya sido un día que probablemente haya refrescado el ambiente político, no podemos olvidar que está inserto dentro de un contexto nacional en que seguimos viviendo en una crisis de violencia, seguimos viviendo en una crisis de falta de oportunidades, digamos, seguimos en este país que parece que no nos da tregua, y no quisiera ser pesimista, pero sí creo que es importante inscribirlo dentro de ahí. Entonces, de hecho, Noboa cuando genera el discurso en la tarde, en la posesión de sus ministros de Estado, él habla de eso. Él dice, por ejemplo, que les agradece por aceptar en el peor momento del Ecuador. Totalmente. O sea, refiriendo a esto que acabas de decir, Yadid. Claro que sí. Entonces, creo que es una herramienta retórica bien importante. Los antis tienen techo, los pros son infinitos. Ahora lo que le queda y la tarea más importante es tangibilizar esto de los antis y de los pros. Y el presidente Noboa tiene una ventana de tiempo muy estrecha para volver estas herramientas retóricas tangibles en momentos en los que evidentemente hay una ciudadanía que está con muchísima expectativa y que está demandante de que el momento no sean solamente estos elementos simbólicos lindos que nos pueden refrescar el ambiente, sino que ya se empiecen a tangibilizar, y creo que ese va a ser el principal desafío de estas herramientas retóricas que he utilizado. Pero esto es como importante, porque en el contexto de inseguridad que vive el país, a puertas de cerrar un año, que además aparentemente va a cerrar con más de 40 muertes violentas por cada 100,000 habitantes, lo cual es una barbaridad, es un pico al que nunca el Ecuador había llegado. Y con estas urgencias, además, para concretar ciertos temas que él ya anunció en su momento, que va a mandar 2 leyes de economía urgente a la Asamblea, ¿cómo se va a materializar o qué tan posible vemos de esa materialización? Porque en principio este discurso ha sido más bien el puente, y ya hemos visto a partir de la concreción de este primer acuerdo entre el oficialismo, el Partido Social Cristiano y el correísmo, que yo no siento que hay tantos fantasmas como sí los hubo en su momento cuando ese mismo acuerdo con el oficialismo de ese entonces, que era Creo, se iba a materializar, y que finalmente se quebró por esta férrea oposición a que participe el correísmo en este acuerdo. Sin embargo, al ser una fuerza política y la primera minoría en la Asamblea, parece que Daniel Noboa ha sido más pragmático en ese sentido. Sí, totalmente. Ahora, desde lo que me compete a mí, que es, digamos, el análisis de las construcciones narrativas que se insertan dentro de un contexto, que es lo que hacemos desde la organización en la que dirijo la comunicación, creo que es importante resaltar justamente esto que menciona Sol, cómo desde esas herramientas retóricas y narrativas podemos pasar hacia el contexto más político. Y evidentemente esta frase creo que también tiene ese sentido de decir, este eterno discurso de esta era responsabilidad de los gobiernos anteriores, o esto es lo que heredo. La típica mirada al retrovisor. Exactamente, no va más, o por lo menos no lo hago manifiesto en estos primeros días, en estas primeras instancias de mi gobierno, y estoy dispuesto a construir esos puentes y estoy dispuesto a olvidar esos discursos de polaridad o esos discursos de división. Y ahí, digamos, en lo corto que ha sido su discurso, que ha sido más abstracto que concreto, yo advierto, y el portal Primicia sí recoge como 4 cosas importantes que por lo menos nos delinean una especie de hoja de ruta, ¿no? Si bien ya se ha hablado del envío de una reforma tributaria, de leyes económicas urgentes, de la declaración del estado de excepción, por ejemplo, creo que ha habido 4 cosas fundamentales. Con estas 4 cosas vamos a regresar, porque tenemos que ir al corte y tú tienes una mención, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y con esas 4 cosas volvemos. Yadira Guagallo hablaba sobre 4 puntos a resaltar en el discurso de Daniel Noboa. Yadi, adelante. Que de algún modo podrían delinearnos una especie de hoja de ruta de lo que se ha podido ver en este discurso corto, ¿no? En el que probablemente no era la intención del presidente mostrarnos una concreción o algo mucho más detallado, pero que se puede resaltar como
reducir la violencia, incrementar el empleo, gigantesco, digamos gigantesco en las actuales circunstancias, muy ambicioso, pero que genera ya una expectativa. Esto que comentábamos antes del corte de los viejos esquemas políticos quedaron atrás y los revanchismos no tienen lugar, o por lo menos no tendrán lugar en este gobierno. Un llamado a la Asamblea a ser responsable, a tramitar con responsabilidad las reformas económico urgentes que va a enviar en los próximos días, y tal vez un pequeño guiño de política internacional, hablando o solicitando el apoyo a países vecinos y ofreciendo también la lucha en temas que tengan que ver con una agenda conjunta. Tal vez esas 4 cosas de resaltar de lo que se dijo dentro del discurso. Perdón, en el tema que estabas mencionando sobre los viejos esquemas políticos, también ahí hubo un guiño, a mi parecer, no sé qué opinan ustedes, sobre Construye, porque dice, agradezco que muchos de ustedes, los que se encuentran en la asamblea, también se han sumado a esta corriente, y básicamente el bloque que no se sumó a la corriente fue Construye, y desde este sector político fue donde nacieron las críticas hacia no ser una oposición para el correísmo, y yo veo un discurso donde él se mantuvo firme y dijo, sí, no somos oposición del correísmo, estamos haciendo una política diferente. ¿Este fue un guiño hacia Construye? Pues, tal vez en lo más tácito no lo advertiría yo así, digamos, no sé si esa fue la intención de hacer o de resaltar la participación de Construye en la elección de las autoridades de la Asamblea en el fin de semana, por ejemplo, pero sí lo que queda claro es que lo que conversábamos antes, tal vez esta táctica de regresar a ver al pasado, lo que Fabricio decía, mirar por el retrovisor como una de las causas para las que su agenda no se pueda cumplir, probablemente se ha tratado de reducir ahí esa necesidad de referirse a gobiernos pasados o a estas rencillas o venganzas pasadas. Y justo en esa línea, Ana, también pensando en lo que tiene que ejecutar ya desde el gobierno, porque en este gobierno una de las excusas fue la Asamblea no me deja gobernar. Ahora con este discurso y estos puentes que Daniel Noboa ha mencionado, no solamente ahorita, sino también en campaña, es posible que empecemos a ver un trabajo conjunto primero en la Asamblea Nacional, por lo menos con este pacto que se ha hecho para elegir autoridades. ¿Será que este pacto dura más allá de este periodo brevísimo que les permitió elegir el CAL y las presidencias de las comisiones? Creo que esa es probablemente la principal lectura que deben estar considerando el equipo político del presidente. Creo que el presidente Noboa conoce y sabe la importancia de mantener relaciones saludables con la Asamblea. Se realizó este pacto, yo he hablado un poco de que se trata de un acuerdo totalmente coyuntural, me preguntaban, pero ¿cómo estás segura de eso? Bueno, no estoy segura, pero lo que sí puedo decir es que no veo nada programático de fondo, no veo ideología que se conjugue. Si hacemos un ejercicio rápido, práctico y conversamos aquí sobre algunos temas, qué sé yo, sobre bases militares, sobre posiciones en política exterior, sobre, no sé, hasta sobre libre empresa, estoy segura, sobre flexibilización laboral, estoy segura que más van a ser los puntos que los separen que los unan. Así que apenas lleguemos a algo de fondo, a algo programático, nosotros vamos a poder en ese momento identificar que el acuerdo y que el pacto únicamente fue coyuntural para autoridades. ¿Qué tanto resiste esto? Porque se trata de una carrera de velocidad, Sol, José. Por el tiempo que tiene. Es demasiado corto y en menos de lo que nosotros vamos a esperar, en menos de lo que canta un gallo, nosotros ya vamos a estar justamente en un nuevo proceso electoral. ¿Qué van a opinar las otras fuerzas que hoy apoyan al presidente y coordinan trabajo con el presidente? Pero ¿qué van a pensar esas fuerzas el día de mañana cuando tienen que justamente plantearse el conseguir el poder en el 2025? La única certeza que hay en este momento es que todas las fuerzas políticas, RC, Partido Social Cristiano, todos están pensando en el 2025. O sea, para usted entonces un obstáculo, más allá de las buenas intenciones y de los discursos del día de hoy, un obstáculo es la cercanía del proceso electoral, porque, a ver, noviembre ya se acaba, tenemos diciembre que es un mes corto, todos estamos enfiestados, y viene enero, y ya en febrero comienza la cuenta regresiva del año anterior a las elecciones. O sea, no es del 2025, es de hecho el año electoral, que es preelectoral. 2024 es ya un año preelectoral. Es el año preelectoral donde las fuerzas políticas construyen su proyecto para las siguientes elecciones. Ahora hay que pensar qué les interesa a esas fuerzas políticas que hoy están representadas en la Asamblea, si a ellos les interesa que el presidente le vaya bien o les interesa para su agenda política de cara al 2025 que el presidente le vaya mal. Entonces son algunos temas que seguramente los están evaluando. Eso también podría ser visto del lado espejo, ¿no? Y el presidente en su momento, más adelante, podría decir, claro, como están ellos en su planteamiento político, no quieren o no apoyan o no coordinan trabajo con el Ejecutivo. Lo que está claro,
Lo que está clarísimo en este momento, y creo que la experiencia del presidente Lasso, de la desilusión, del fracaso político, hay que decirlo con todas las letras, del fracaso político que representó estos poco más de 2 años de gestión, la gran lección que tenemos que extraer es que es necesario coordinar trabajo con el legislativo. El presidente, tú lo decías hace un momento, Sol, el presidente empezó su periodo peleado con la Asamblea. El 14 de mayo del 2021, vamos a retroceder en el tiempo, se decía, había este rumor, nunca se aceptó, se decía que sí, se negaba el hijo, o sea, era todo un drama. El 24 de mayo que asume el presidente Lasso, ya tenía una asamblea hostil. Él ya empezó con una asamblea que no lo quería y que no coordinó nada con él. Si bien se logró una económica urgente, que pasó así, recuerden, nadie sabía ni siquiera si por el Ministerio de la Ley efectivamente había pasado, habían declaraciones, recuerden, los asambleístas hasta los entrevistaban y no sabían qué había sucedido en ese momento, unos decían que sí había pasado, que no, finalmente decían que pasó por el Ministerio de la Ley, pero fueron jugadas realmente arriesgadas, difíciles, y había que conversar, llegar a acuerdos en cada una de las temáticas de la Asamblea. Eso no debería pasar ahora porque es altamente desgastante, ¿no? Además que ya hay, en teoría, un acuerdo, porque en ese momento se quiebra el acuerdo, un poco regresando al tema de la falta de palabra del presidente nunca Lasso. dicen que es un acuerdo programático. Jamás lo dicen. Son claros en las líneas rojas, o sea, son muy concretos. Por ejemplo, el Partido Social Cristiano te habla de su línea roja, no vamos a aumentar impuestos, esa es nuestra línea roja, es algo concreto. Pero cuando hablan de qué les unió, son súper abstractos, como decía Yadira, porque dicen, nos une el empleo, la seguridad, pero no te hablan específicamente de qué proyecto. No, porque se pueden tropezar. Entonces tratan de no entrar en detalles, de no llegar a esa especificidad, porque ahí... Pero en algún momento les va a tocar ir al detalle, y con eso un poco Yadira, al tema este de los primeros puntos que él toca, que también son súper amplios, y como bien decía hace un momento, quizá era a propósito no querer adelantar demasiado sobre lo que va a hacer, porque ha sido bastante cauto en ese sentido de no hablar tanto, quizá también para no manejar las expectativas que en este momento están muy altas. O sea, la gente dice, y tú escuchas, la vara la deja muy baja el presidente, pero lo mismo se dijo cuando salía el presidente Moreno. Y ya vemos que sobre siempre... todo en el tema vacunación, ¿no? Claro, en tema vacunación, y llegó más bien el presidente Lasso con la vacunación, y después todo fue cuesta abajo. Y en ese sentido, ¿cómo va a ser ese manejo? ¿Cómo siempre hay un subsuelo más en este país. Siempre. El manejo de las expectativas, que la gente está como, ya quiere soluciones, un poco lo que tú decías al inicio también. Claro, la ventana de tiempo para empezar a convertir ese discurso en un hecho concreto, acorde en el contexto en el que estamos viviendo, es demasiado corta, y existe y va a existir una necesidad de que esa gestión prontamente se empiece a convertir en comunicación. Y que se empiece a convertir en comunicación no quiere decir que exista una avalancha de información sobre los ciudadanos, sino que se empiece a generar esos sentidos alrededor de cómo hace las cosas este nuevo gobierno, no solamente qué hace, sino cómo las hace, y digamos cómo eso se concreta en un proyecto país y cómo eso se concreta en algo que se conoce como el mito de gobierno. ¿Cuál va a ser el mito de gobierno de Daniel Noboa? Solamente decir que es el presidente más joven en la historia del país o que su gabinete apela a la juventud está bien para un primer momento, pero en un corto periodo de tiempo va a tener que construir el mito de su gobierno. Y esas, digamos, esa agenda programática, esas acciones, esa gestión ya, de la gestión de lo público, es fundamental que empiece a convertirse en comunicación. Y con acciones además que ya se puedan ver, ¿no? Sí, y lamentablemente sin acciones no hay comunicación, y la gente está ávida y hay una expectativa súper fuerte sobre qué mensaje recibimos de estas nuevas autoridades, más allá de lo que pudimos ver hoy, ¿no es cierto? Que es lo anecdótico, que puede tener un tiempo... A lo que viene, a lo siguiente. ¿A qué venimos? ¿Cuáles son las siguientes cosas que vamos a hacer? ¿Cómo lo tangibilizamos? Entonces, creo que una de las grandes lecciones que se aprenden después de los 2 años del gobierno del expresidente Lasso es que esa gestión gubernamental tiene que ser comunicada de una manera efectiva y eficiente, que no es lo mismo que solamente informar. Comunicar es generar sentidos. Entonces hay una alta expectativa de qué sentidos nos va a generar el gobierno. Cuando dice Lasso, o cuando Lasso decía, ya no está en el poder, de que haciendo mea culpa fracasaron en la comunicación porque hicieron mucho, y el problema es que hay esta percepción, decía Lasso y su gobierno, de que no hicieron nada es por un tema comunicacional. No, efectivamente que no. Digamos, la comunicación es... solamente el vehículo, la herramienta. Si no existe la materia prima para cargar ese vehículo, no tienes ningún sentido que comunicar. Y entonces ahí va la gran diferencia entre comunicar e informar. A veces generalmente se cree que
comunicar la gestión de gobierno es informar al final de la semana la lista de actividades que hizo una autoridad, pero lo ideal y el reto y el desafío es construir un sentido. Entonces, ¿cómo se van a construir esos sentidos alrededor de esta gestión? Creo que esa es la pregunta que queda flotando. El presidente ha asumido hace pocas horas, pero no tiene mucho tiempo más para empezar a tangibilizar. Pero, perdón, no ha sido un presidente hasta este momento, cuando era presidente electo, caracterizado por esta comunicación después de ya ganar, ¿no? Porque tuvimos, por ejemplo, casi 3 semanas de ausencia del presidente electo en un contexto donde el país vivía de apagones, y analizando datos de redes sociales con Alondra Enríquez, que vino el otro día, ella nos decía que para el sentimiento de redes fue un éxito, por ejemplo, el desaparecer, el dejar que sea problema de alguien más. Y hemos visto un presidente que nos ha dicho, yo soy de pocas palabras, pero eso ya en el poder tiene que transformarse en una cercanía, incluso con esto de qué sentimiento te tiene que dar mi gobierno más allá de la gestión que esté haciendo. Totalmente, porque además de que recordar, digamos, que lo que podemos mirar en las redes sociales no es lo que se transmite necesariamente a la construcción de la realidad social, a esas realidades mucho más tangibles. Y probablemente, digamos que si somos benevolentes, le hayamos dado estas 3 semanas o estas casi 4 como una semanas, licencia de ya, ¿no? de aire, de descanso, pero en este momento hay una gran necesidad de comunicación gubernamental, que no es lo mismo que comunicar desde lo empresarial, desde lo corporativo, que no es lo mismo que la comunicación dentro del proceso electoral, y entonces uno esperaría una gran política de comunicación que genere sentidos, porque en un momento en el que tienes una sociedad en la que se han roto todos los pactos de confianza, refiriéndonos a esta palabra, ¿no es cierto? A los pactos, se han roto los pactos de confianza. Ya no confiamos entre nosotros ni en las instituciones, y es el momento de restaurar ese pacto de confianza. Eso solamente se puede lograr a través de la generación de sentidos que te transmiten esos mensajes estratégicos que probablemente, creo yo, se estarán ya construyendo. Ahora también el equipo es un tema fundamental, y nos